Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Como uno de los puntos que tenemos en la planificación del curso, pues es un poco de hablar de la arquitectura empresarial. Y pues cuando hablamos de arquitectura empresarial, pues tenemos que hablar de diferentes frameworks o diferentes buenas prácticas que se deben de implementar a la hora de hablar de arquitectura. Ahora, ¿por qué es importante ver el tema de la arquitectura empresarial? Prácticamente todas las decisiones se toman desde la cúspide, si lo vemos así en una organización ya más formal. Y si esto no viene alineado, lo que sucede, y lo vemos más desde la perspectiva tecnológica, es que nos toca estar corriendo con diferentes proyectos, los proyectos no son ágiles, el recurso casi que nos queda corto, tenemos que estar viendo operativa, o sea, hay muchas operaciones, muchas actividades y varias de las actividades que hay que hacer, por ejemplo, para el tema de los proyectos y el tema de darle valor al negocio, a veces están un poco desfasadas. Entonces, la arquitectura empresarial a nosotros nos viene a dar una vista holística de toda la empresa, desde una perspectiva donde el negocio es el que dirige, es el cerebro, pero la tecnología es el corazón. Ambos no pueden funcionar solos. Entonces, es parte de lo que se tiene que alinear, pero para hacer eso nosotros necesitamos tener un mapa y debemos de tener roles. Cuando hablamos de arquitectura empresarial, estamos hablando ya de una diferente tipo de organización, diferentes tipos de procesos. Estamos hablando de roles específicos. Aquí ya viene el tema de los diferentes arquitectos que existen, empezando por el arquitecto empresarial, el arquitecto de solución, el arquitecto de tecnología o el arquitecto de infraestructura, el arquitecto de procesos, el arquitecto de negocios. Ya vienen diferentes roles con acciones definidas, pero que entre sí ven una parte de cada proceso, pero lo ven de una forma integral y ya no por silos como normalmente estamos en algunos momentos trabajando en organizaciones grandes. Ok. Si nosotros queremos hablar un poco de la arquitectura empresarial, tenemos que saber un poco de los diferentes frameworks. El que nosotros vamos a estar hablando es el de TOGAF, que es el que en Latinoamérica está más utilizado. Hay otros, realmente hay aproximadamente 120 buenas prácticas y framework que hablan de arquitectura empresarial, algunos que son particulares, por ejemplo, de algunas firmas consultoras, y otras, por ejemplo, que ya son particulares. La que nosotros vamos a ver, la de TOGAF, que es la de Open Group, y acá nos vamos a basar específicamente en el tema de los servicios y sus capas. En este caso, TOGAF está dividido o está fundamentado en 4 capas, que es la capa de datos, la capa de los procesos de negocio, la capa de las aplicaciones y de la arquitectura tecnológica. Cuando nosotros hablamos de la capa de la arquitectura de información o de datos, nosotros le vamos a dedicar al tema de la información, a toda la estructura y cómo manejamos la información. Acá se le suman buenas prácticas como el tema de DAMA, el tema de gobierno de datos como tal, la calidad del dato y cómo se puede gobernar en este segmento el tema de la data. ¿Por qué razón? Porque en algunos casos, ¿qué es lo que sucede cuando no se tiene una visión integral en este bloque, se podría decir? Estamos en organizaciones donde una sola área, por ejemplo, el área de tecnología, es el que tiene que crear reportes, es el responsable y el custodio de la información, y no así las áreas de negocio que deberían de tener la información a la mano, deberían de tener la expertise para poder crear su información y deberían de tener un tema de calidad de datos donde ellos pueden saber qué necesitan. Pero cuando no es así, todo se recarga en una sola área donde no corresponde y entonces tenemos una sobrecarga de funciones. Y también las áreas de negocio no tienen la información y si no saben y no conocen qué pedir, es muy probable que únicamente les estemos dando, por ejemplo, información plana, reportes planos. Ese es un ejemplo de lo que se puede hablar del tema de datos y es bien importante para el tema de este segmento es
las buenas prácticas que nosotros podemos tener de Dama en temas de gobernanza y en temas de poder habilitar el tema de datos. En tema de arquitectura de negocio, que está acá, no es más que la capa de procesos. ¿En qué sentido? Recuérdense que el negocio es el que decanta hacia dónde vamos a ir, es el cerebro, ¿sí? Pero partimos de esos procesos definidos. Cuando nosotros no tenemos procesos definidos, no tenemos roles específicos, no tenemos herramientas identificadas, por lo tanto, en algunos casos o en algunas organizaciones que necesitan un tema de arquitectura empresarial, uno de sus síntomas es que tienen, por ejemplo, procesos manuales, procesos que no están documentados, procesos que no son estándares. Por ejemplo, un proceso de compras que todo el criterio lo tiene la persona quien firma, y en este caso en algún momento le puede decir que el paso 1 son 3 pasos, pero la siguiente vez que ustedes van, no, es que ahora falta otro paso, otro documento o falta otra firma. Entonces, eso lo que hace es que los procesos no sean estándares y necesitamos que sean estandarizados, también que sean desacoplados y que toda la lógica no se la vayamos a trasladar directamente al proceso, sino que lo desacoplemos. Pero aquí estamos basándonos en los procesos de negocio directamente. Con los procesos de negocio nosotros partimos con la data, con las aplicaciones que se necesitan y con la arquitectura, o en otros casos, normalmente esto nosotros le llamamos la infraestructura, los fierros que necesitamos para soportar los diferentes procesos de negocio, porque con base a eso es que nosotros trabajamos. En tema de las aplicaciones o arquitectura de aplicaciones, estamos hablando de cada solución, ya sea desarrollada o embebida, que tiene una función en particular. Por ejemplo, nosotros podemos hablar que acá están todas las soluciones como los CRMs, como los ERPs, ¿sí? Podemos hablar de los diferentes, por ejemplo, en el tema de las telecomunicaciones, podemos hablar que su core puede ser, por ejemplo, el ERP, pero en los bancos estamos hablando de un core bancario como tal, y si hablamos en temas de seguros, estamos hablando de otro tipo de solución en particular que funciona como un core. Entonces, estamos hablando de las soluciones per se que resuelven una problemática de algún proceso de negocio. Pero esta arquitectura de aplicaciones necesita funcionar sobre alguna de las capas, y por eso hablamos de la arquitectura tecnológica. Aquí hablamos de todos los fierros, ya sea en la nube, ya sea on-premise, ya sea que yo necesito que una aplicación esté montada en la capa media, en un servidor de aplicaciones de Java, como lo hemos estado viendo, o en un servidor web como tal. Todo eso me lo da la parte de la arquitectura tecnológica, ¿sí? Y que sobre esto, ¿sí? ¿Cuáles son ya tenemos los pilares de la arquitectura empresarial? Ojo que estamos hablando de los 4 pilares que nos da la arquitectura empresarial basado en TOGAF. TOGAF nos habla en 4, que es el de datos, el tema de los procesos de negocio, las aplicaciones y la arquitectura de tecnología, o comúnmente llamada la infraestructura tecnológica. Esto que nos da, nos hace la apertura de tener oportunidades y soluciones. ¿Por qué razón? Porque a la hora de que nosotros podamos crear nuevos productos, el tiempo el time to market de salida de algún producto es mucho más rápido, es mucho más fácil porque estamos reutilizando. Debemos de gestionar los proyectos de una manera en que cada proyecto no sea separado, no se trabaje de una forma separada, sino que sí tenga una relación. Por ejemplo, el proyecto A depende del proyecto B, pero vamos a reutilizar. Si el proyecto A, por ejemplo, sale primero y el proyecto B necesita algo del A, lo que vamos a hacer es validar que podamos reutilizar al máximo en cada uno de los proyectos que estén dentro de nuestro portafolio de proyectos, que recuérdense que el portafolio de proyectos nace en algunos casos de la estrategia en general o del mapa estratégico que tiene una organización y que necesita materializarlo en proyectos. Y el tema de que si nosotros mantenemos esta visión, podemos tener el tema de gobierno, podemos empezar a implementar el tema de gobierno, pero ¿qué tipo de gobierno? El gobierno empresarial. Y el gobierno empresarial, para nosotros, desde la perspectiva tecnológica, es un habilitador
para el gobierno de TI. Si nosotros no tenemos una alineación del gobierno empresarial, el gobierno de TI podrá tener todas las mejores buenas intenciones de, por ejemplo, el área de tecnología, implementar gobierno TI, todo lo que quiera, pero no le va a hacer funcional porque una parte está desalineada y por lo tanto, si quieren seguir lineamientos, procedimientos estándares, a la hora de querer salir con algún proyecto, le van a decir, mira, tienes que llenar, por ejemplo, si en TI, por ejemplo, nosotros tuviéramos que para la gestión de cambio o para implementar un cambio, pues hay que presentarlo, hay que validarlo con los líderes y pues tiene que haber un responsable en caso de que falle. Pero cuando no es así, por ejemplo, lo que sucede es que nos piden algún cambio y lo quiero ya en producción y no pasa ni por el proceso, ni por firma, ni por nada, por ejemplo. Entonces, ahí es donde vemos cuando no está alineada la visión de la empresa como tal hacia el área de TI o viceversa. La arquitectura empresarial, si podemos evaluar en algunas, digamos que mejoras y algunas perspectivas, podríamos decir que incrementa, reduce, facilita, requiere. ¿Pero en qué sentido? Hablamos de la productividad empresarial y de la continuidad del negocio como tal. Cuando hablamos de la arquitectura empresarial, nosotros vamos a incrementar a la hora de implementarla, ¿sí? Vamos a incrementar la probabilidad de éxito en el logro de la estrategia. ¿Por qué? Porque nos estamos basando en la toma de decisiones o en el mapa estratégico. La arquitectura empresarial, si la empresa no tiene un mapa estratégico, no tiene una visión hacia dónde ir, es muy probable que vayan a ser ciega. Entonces, en este caso, parte del mapa estratégico de la alta gerencia. ¿Qué nos va a reducir? La improvisión en la gestión. ¿Por qué? Porque vamos a estar reutilizando, estandarizando, documentando y teniendo un mapa integral de toda la organización, sus procesos, los datos, las aplicaciones y la infraestructura que lo soporta. En tema de gobierno de procesos y de TI es mucho más fácil. ¿Por qué razón? Porque para nosotros desde el lado tecnológico, cuando los procesos son repetitivos, lo que nos permite es que podemos automatizar muchos procesos y podemos reutilizar lo que en algún momento ya se haya trabajado. ¿Y qué requiere esto? Pues constante innovación, ¿sí? Constante el estar viendo las mejoras, el constante ver que las cosas se pueden hacer de una forma diferente, pero de una forma más optimizada con lo que actualmente pues se tiene en la organización. Incrementa el reuso de procesos y recursos, tal cual. Si nosotros estamos estandarizando, vamos a poder reusar procesos y recursos de TI. Ahora, ¿en qué sentido? Tal vez lo podemos ejemplificar y más adelante por ahí hay un ejemplo de diferentes canales, de diferentes servicios, pero para no irnos tan lejos, por ejemplo, nosotros hoy tenemos un canal y tenemos que para cada canal tenemos sus propios servicios o llamados web service si quieren verlo así. Pero si yo voy a empezar a implementar la arquitectura empresarial, lo que me dice la arquitectura empresarial es que yo tengo que reutilizar y cómo voy a reutilizar, voy a estandarizar. Entonces, si en vez de que yo tenga N cantidad por cada canal, yo tengo un servicio en particular solo para él, lo que voy a hacer es diseñar un servicio que me pueda servir para la N cantidad de canales. Eso sí, haciendo un dimensionamiento de los fierros o del hardware que necesito, ya sea nube o on-premise, como estén visualizando en la organización, para que el tema de carga no sea un cuello de botella, digamos. Vamos a reducir riesgos y costos de operación cuando hacemos un reuso de los procesos de TI. Se nos va a facilitar la operación en conjunto con la estrategia y vamos a requerir de una gestión adecuada de proyectos de acuerdo a que los proyectos no estén solos, que tengan un owner y que tengan un tema de comunicación a nivel transversal. Vamos a incrementar la productividad, vamos a reducir riesgos y costos de TI. ¿Por qué razón? Porque estamos haciendo todo esto que está aquí arriba. Optimizamos el negocio, porque si antes yo requería para hacer un producto
casi que me llevaba 6 meses, y ahora que yo ya tengo toda la capa de servicio reutilizable, tengo canales disponibles que se pueden comunicar de una forma más fácil, procesos estandarizados, desacoplo la lógica de negocio, yo puedo sacar un producto que antes me llevaba 6 meses, lo podría reducir a 1 mes o 2 meses, de acuerdo a cómo sean los procesos. Y para eso pues requiero un continuo tema de gestión de conocimientos. Cuando hablamos de TOGAF hay un punto importante. Nosotros ahí, TOGAF tiene diferentes, se podría decir, componentes, y uno de esos es el continuum. Y el continuum no es más que ese repositorio digital que nos permite tener todo el mapa de la empresa en un solo repositorio donde podemos ver los diferentes artefactos. Incrementa la eficiencia operacional, reduce la duplicidad de información, y no solo de información, sino también de procesos y de servicios. Facilita la toma de decisiones y el gobierno, porque ya tenemos cómo tener KPIs, cómo medirlos, ¿sí? Porque se tiene un mejor control. Y pues requiere de un conocimiento amplio de los dominios. ¿Y qué dominios? De los dominios de la arquitectura empresarial, que ya mencionamos que son 4. En este caso es el de datos, el de los procesos de negocio, el de las aplicaciones que soportan esos procesos de negocio, y la arquitectura de TI o infraestructura de TI, que comúnmente lo conocemos nosotros. Ahora, estas preguntas que están acá tienen una razón de ser. Ok, por ejemplo, si nosotros queremos evaluar si realmente existe una necesidad en la organización donde nosotros estamos de la arquitectura empresarial, podemos hacer las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿se tiene un conocimiento de cómo funciona la compañía y cuál es su futuro en términos predictivos? Esto es decir, yo sé, por ejemplo, cuáles son uno de los objetivos estratégicos aquí a 5 años, cuánto es la rentabilidad que la organización quiere aumentar y en cuánto tiempo y en qué lo quiere aumentar, por ejemplo. Esto es de lo que trata. Si nosotros conocemos por lo menos uno de los objetivos estratégicos de nuestra organización, eso quiere decir que hay una comunicación. Pero cuando nosotros no tenemos ni idea hacia dónde va la organización y qué se tiene pensado 5 años, eso es un síntoma de que necesitamos arquitectura empresarial. Existe un plan estratégico de tecnología alineado y acorde al desarrollo de su negocio y la planeación estratégica. Si TI está desfasado, si el negocio está desfasado y la organización en la cúspide está desfasado, necesitamos alinearnos y por lo tanto necesitamos arquitectura empresarial. ¿Se entienden las relaciones sistemáticas que existen entre las diferentes capas que componen el diseño de su organización? ¿A qué se refiere esto? Nosotros tenemos diferentes capas, pero capas desde un enfoque que viene desde el negocio, y pueden ser capas que vienen desde un enfoque de tecnología. ¿Cuál es la más relevante? Depende. Si estamos en una organización que quiere implementar nuevos procesos de negocio, entonces empezamos de arriba hacia abajo. Pero si estamos en una organización que quiere implementar arquitectura empresarial ya ejecutando en sus procesos existentes y que no conoce cómo funcionan los procesos, pero que únicamente quiere partir de la tecnología, por ejemplo, empezamos de abajo hacia arriba. Esto quiere decir que nosotros debemos de conocer las diferentes capas. ¿Cuáles son las capas? La capa de procesos, la capa de la lógica de negocios, la capa de si existe algún tema de actividades robóticas, la capa de las APIs, la capa de los servicios o microservicios, la capa de los componentes o artefactos, la capa documental, por ejemplo, y la capa de aplicaciones. Si yo no lo conozco, entonces necesito hacer un zoom y tengo un síntoma de que necesito arquitectura empresarial. Su organización tiene claro cómo los procesos y los sistemas de información generan valor para su negocio. Si eso no está claro, necesitamos arquitectura empresarial. La tecnología actual de su compañía es la que requiere el negocio. ¿Y cómo lo vamos a saber? Y esto normalmente lo vamos a estar viendo, por ejemplo. Resulta que nosotros constantemente estamos desarrollando funcionalidades y constantemente se nos está pidiendo como que realmente nosotros formamos una fábrica de desarrollo, más que la organización se dedique a otro segmento de negocio. Entonces,
Esto se requiere es, ¿será que las soluciones que le estoy dando a la organización serán las mejores? Tal vez yo estoy haciendo una mesa de ayuda, eh, digamos, con las herramientas que tengo, por ejemplo, pero ¿será que es lo que realmente la organización requiere? Imagínense que la organización, uno de sus mayores ingresos sea el tema de soporte y yo estoy entregándoles una solución a la medida, pero con lo mínimo, y tal vez la organización necesita algo ya más personalizado y un poco más maduro. Entonces a esto se refiere. ¿Y cómo se puede ver? Cuando tenemos continuas solicitudes y correcciones de algo que el negocio está pidiendo constantemente. Esos cambios nos dan un síntoma de que algo no está bien o que realmente o el negocio no está desalineado a lo que necesita o realmente nosotros no le estamos dando la solución que consolidada que realmente necesita. El modelo actual de los procesos que soporta el negocio es adecuado. Eso es importante. ¿Por qué razón? Porque puede ser que nuestros procesos de negocio están enfocados a una forma muy empírica y no es de una forma estándar. Eh, en el segmento de la banca, por ejemplo, hay buenas prácticas como BIAN, que vamos a ver un poco más adelante, que ya todos los bancos hacen la intermediación financiera, todos los bancos hacen captación y colocación de sus productos. Eh, no hace falta tratar de inventar algo eh, nuevo cuando únicamente las reglas de negocio son las que cambian, pero el producto es el mismo. Y el proceso debería ser un proceso macro y que debería ser generalizado. Pero cuando nosotros tenemos personalizaciones, cuando nosotros tenemos constantes procesos que cambian y que ni siquiera están documentados, que no soportan al negocio de una forma adecuada, porque no puedo generarle una solución a un área de negocio que constantemente un proceso tiene un paso 3, pero luego tiene un paso 4 y luego tiene un proceso 5, pero que no siempre es así cuando es un cliente. Entonces todo eso me dice que necesita estandarización y por lo tanto necesito arquitectura empresarial. Eh, ¿Es consciente desde una perspectiva cuantitativa cómo funciona? Si yo no tengo indicadores, este es un sinónimo de que yo necesito tener una visión integral de cómo manejar procesos, datos, información, aplicaciones y la infraestructura. ¿Y cuál es el nivel de madurez de compañía? En este caso, para esto, recuérdense que la arquitectura empresarial, en este caso TOGAF, únicamente no nos vamos a basar en TOGAF, nos vamos a basar en otras buenas prácticas que les voy a mostrar más adelante, que nos van a servir para hacer una evaluación del nivel de madurez que la organización de donde estamos tiene. Y para eso nos vamos a apoyar de diferentes frameworks que ustedes pueden encontrar las diferentes herramientas en Internet que se pueden aplicar. ¿Sí? Lo ideal es pues que estemos capacitados en eso, pero la información está ahí, por lo menos acá es para que ustedes conozcan. Okay. Como les había comentado, por ejemplo, TOGAF es se podría decir, es arquitectura abierta, ¿sí? The Open Group es quien lo gestiona, pero es una arquitectura abierta de arquitectura empresarial. ¿En qué sentido? Nos da los lineamientos, nos da los artefactos. ¿Y qué son esos artefactos? Esos componentes que nos van a servir para poder diseñar y poder implementar una metodología que no es específica, sino es general. Recuerden que todos los frameworks o las buenas prácticas únicamente nos dicen lo que debemos hacer, más no cómo, y eso ya más depende de la organización, ¿sí? Como dice acá, nos da un marco de trabajo de cómo empezar. Y la clave de TOGAF para empezar cualquier, digamos que implementación de arquitectura empresarial es que tengamos el ADM. ¿Y qué es el ADM? No es más que esa como hoja de ruta de unos 9 pasos que nosotros, si queremos verlo así como pasos, pero al final son como procesos macros que nos dan la guía de cómo empezar desde un conocimiento actual de la organización hasta llegar al continuo nivel de madurez donde ya existe un tema de gobierno. Ok. Acá nos dan los beneficios, pero ya los beneficios por ahí los vimos en el otro cuadrito. Lo importante acá es lo que está acá, el ADM, ¿sí?
Empezamos nosotros de una visión preliminar. Esta visión preliminar que me dice, necesito yo, si quiero implementar arquitectura empresarial, tengo que conocer, por ejemplo, cuál es la visión, ¿sí? ¿Cuál es la visión de la organización? De aquí a 5 años, ¿a dónde quieren estar? ¿Cuál es su mapa estratégico? ¿Cómo es la organización como tal? ¿Sí? ¿Cuál es la estructura organizacional? Porque es bien importante. Si la organización es tradicional, es departamental y trabaja por silos, hay que hacer una evaluación de los cambios que se tienen que hacer para estos diferentes, digamos que cambios en el tema de la base que tenemos para la arquitectura empresarial. La visión de la arquitectura, ¿sí? Es, ok, hoy estoy en el preliminar, quiero saber qué tengo hoy, dónde estoy parado como organización, pero a dónde quiero ir. Esto es decir, la to be, la arquitectura to be, y esta parte de yo como negocio quiero estar en 5 años, quiero estar acá, pero quiero tener esto, ¿ok? Para que yo llegue a esto, tengo que definir esa visión y bajo esa visión o ese mapa, yo empiezo a habilitar los demás, ¿sí? Yo tengo que ver entonces, la arquitectura de negocios es conocer cuáles son esos procesos de negocio que tengo actualmente, los productos que tiene la organización, los roles, las responsabilidades, el tema de qué tanto backlog a nivel de proyectos tienen y si esos proyectos están alineados a esa visión o totalmente están desfasados. Le estoy dando recurso a, por ejemplo, a una área que actualmente el proyecto que están dando no le está dando ninguna propuesta de valor. Por eso es bien importante que cada proyecto o iniciativa tenga una propuesta de valor, que se sepa cuál es la rentabilidad que puedo tener y que si no es una rentabilidad per se, entonces podemos tener un tema más de estrategia como mercadeo, como temas regulatorios, que normalmente, por ejemplo, los bancos estamos metidos en eso, que eso, pues aunque no tenga rentabilidad, lo tenemos que hacer porque al final, si no lo implementamos, genera una multa. Entonces, todo eso lo vemos desde esta perspectiva. Cuando nosotros ya tenemos esa visión, ¿sí? La visión que está acá, conocemos cómo es el negocio, conozcamos qué es lo que hoy tiene la organización y hacia dónde podemos llegar con lo que tenemos, ¿sí? A nivel de todo lo que sean sistemas o aplicaciones. Si se dan cuenta, aquí ya estamos hablando un poco de los fundamentos que tiene TOGAF. La arquitectura como tal es, ok, yo tengo esto, quiero llegar o quiero crecer. ¿Será que los fierros que tengo hoy son soportables? ¿O será que la visión es que no tengamos más que pagar costos del data center como tal, de la gestión, sino que ahora mejor todo lo quiero pasar a la nube en temas de PaaS o SaaS o IaaS, por ejemplo? Entonces tengo que hacer todo ese análisis de factibilidad de lo que tengo hoy y a lo que podría reducir. El tema de esas oportunidades y soluciones que ya una vez que yo tenga este esquema, yo puedo enfocarme a la to be, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente puedo llegar? Y en todo esto yo necesito, tengo una gestión de requerimientos que no puedo dejar. Y acá estos requerimientos son los que tengo que tener grupos de trabajo que van a tener esos requerimientos donde información donde se tenga que hacer algo, tenemos que empezar a generar esas células para poder tener estos requerimientos. Y estos dos no son más que, ya que tengo toda mi visión, ¿sí? Ya la empiezo a planear y a migrar para hacer los cambios. Lo implemento y lo gobierno. Y esto es continuo. Esto es lo que me da el ADM. Yo tengo algunos videos que les voy a pasarles link, ya que por ahí vamos la siguiente, en la última sesión vamos a hacer un pequeño examen, pero este es un examen para que ustedes se preparen en el tema de arquitectura empresarial para los que les interese. Son las preguntas que normalmente TOGAF nos da, hacemos el simulador y en el simulador pues ahí vienen algunas preguntas básicas. Lo que más viene es el tema de ADM. Son preguntas donde más ustedes van a encontrar. Acá pues yo solo les di un resumen, les voy a pasar los videos y incluso en el video aparece una parte de cómo solucionar o cómo resolver el quiz,
pero también con ustedes lo vamos a hacer la otra semana, entonces por ahí se los voy a trasladar. Ok. Ahora, partamos de un ejemplo que nosotros conocemos como tecnólogos. Puedo tener N cantidad de canales, llámele página, tengo por ejemplo, un WhatsApp como canal y que ahí también hago venta. Tengo un marketplace, tengo una app, tengo otra app que hace otra solución y puedo tener un front on-premise en la organización, etcétera, ¿sí? Tengo N cantidad de canales, pero resulta que cada canal siempre de forma indirecta o de forma directa consume N cantidad de servicios, pero yo identifiqué que dentro de todos esos hay un servicio en particular y un servicio que está diseñado para cada canal. Este canal tiene, por ejemplo, su propio servicio, este también, este también. Esto es fácil cuando nosotros vemos un solo servicio con N cantidad de canales, pero cuando estamos hablando más de 1500 servicios, estamos hablando de canales que sí son finitos, pero estamos hablando de unos 40, 50 sistemas satelitales. ¿Y a qué le llamamos sistemas satelitales? A todas aquellas soluciones que tienen una función en particular, como un CRM, como un ERP, por ejemplo, como un EDMM, como tal. Y que estos, a su vez, pues se comunican con los sistemas satelitales, que pueden ser más de 40, con terceros y con nuestra base de datos o N cantidad de base de datos que tengamos. Pero al final de cuentas, el mismo servicio tiene los mismos parámetros, lo único que están, por ejemplo, puede ser que este está desarrollado en ASP y lo tengo en un IIS. Resulta que este lo tengo desarrollado en PHP y lo tengo en un Apache. Resulta que este lo hice en un Java, por ejemplo, con JCP y por ejemplo acá lo tengo desplegado en un servidor de aplicaciones de Java. Y así me voy con los diferentes y resulta que hacen lo mismo, tienen la misma lógica, van a las mismas fuentes y lo único que cambia es el canal. En este caso, lo que nos da como visión la arquitectura empresarial es tienes que reutilizar. ¿Cómo? Aquí viene un tema de bien, ¿sí? Cuando nosotros entonces vamos bajo la premisa de que tenemos que optimizar bajo una perspectiva de arquitectura empresarial, entonces yo vengo y digo, bueno, tengo N cantidad de canales, utilizan el mismo servicio. Lo puedo colocar si quieren en un OSB o digamos, en algún contenedor o en un servidor de aplicaciones, porque esto pues decidí hacerlo en Java y que esto pues está en Java, por ejemplo, ¿ok? Y yo lo que hago es diseñar un servicio de tal modo que una de sus capas, como yo no puedo cambiar los canales, recuérdense que si estos están desarrollados en diferentes lenguajes y este canal necesita llevar aquí, por ejemplo, un session ID, este lleva una llave para encriptar y este pues no lo lleva, yo tengo que crear una capa intermedia, pero solo únicamente de compatibilidad entre el canal y pero no con la lógica. Porque cuando yo tenga servicios o nuevos canales que son estándares, que por ejemplo se comunican con REST y que tienen el estándar bien, pues únicamente se conectan de una forma fácil sin tener que hacer alguna adecuación. Bien me da esa reutilización. Bien es el framework que utilizan los bancos para la reutilización de servicios y procesos de banca. Solo lo puedo usar en banca. Si quiero usar Bien, sí, pero la lógica la puedo usar en cualquier segmento, no únicamente en banca, sino en cualquier segmento. Y esto me permite que yo tenga siempre la misma comunicación con estos sistemas satelitales y con la base de datos, pero tengo un solo servicio. Parto de esto a tener esto. Y ya multiplicado por 1000 o 1500 servicios, esto ya es un menor dolor de cabeza a la hora de gestionar y más a la hora de los arquitectos que tengan que diseñar algún nuevo producto con el arquitecto de negocio a la hora de saber qué servicios se pueden reutilizar. Acá hablamos un poco de BIAN, que dice que es la red de arquitectura de la industria bancaria, y BIAN me dice a mí que yo tengo que dividir
en diferentes capas. Capa de aplicación, capa de negocio, capa de reglas, ¿sí? Reglas y lógica de negocio como tal. Estos son procesos y estas son reglas. Actividades robóticas, APIs, servicios o microservicios, documentos o gestor documental, componentes. Y pues aquí abajo ya son todos los terceros, bases de datos, sistemas satelitales y otros. Y estos son todos los aplicativos. Ok. BIAN está basado en ¿qué? En el tema de servicios, la arquitectura orientada a servicios, al tema de la banca y apoya directamente a TOGAF. Si nosotros sabemos TOGAF, podemos aprender BIAN de una forma fácil. Si nosotros sabemos BIAN, podemos aprender y acoplarnos de una forma fácil al tema de la arquitectura empresarial con TOGAF, porque van de la mano. Por ejemplo, aquí voy a mover esta parte. Podemos diseñar o tener un modelo de arquitectura. Suponiendo que esto es una arquitectura base, una arquitectura macro, y a lo que yo tengo que darle como un doble clic a cada uno para poder ver de qué está hecho cada uno. Pero yo tengo una visión, por lo menos yo sé de primera mano cómo está la organización desde una perspectiva de canales y experiencia, si hay un tema de gestión omnicanal, si tengo un tema de orquestación, y el tema de orquestación es todo el tema transaccional, que digamos que puedo gestionar el tema transaccional de una forma a nivel de aplicaciones como tal, ¿sí? Por ejemplo, aunque aquí dice no transaccional, lo que habla es que yo puedo llevar el control de lo que una perspectiva transaccional pasa. Yo puedo tener temas de analítica, un tema de seguridad, un tema de auditoría como tal, que lo puedo llevar de la mano con esto que está acá, que ven aquí el tema de analítica, pero aquí lo estoy viendo desde todo lo que pasa en los canales y experiencia como tal. También yo puedo tener el tema de todo lo que sea procesos, todo lo que sea un tema de gestor documental, todo lo que tenga yo que ver con temas de reglas de negocio, que al final de cuentas me ayudan a mí a quitar la lógica de los canales con la lógica que normalmente tienen los procesos. Veo un tema de analítica y un tema acá que yo no puedo quitar de la mano es que, por ejemplo, para los bancos, nosotros necesitamos tener el tema de algunos reportes regulatorios y alertas que se nos puedan dar en tiempo real. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, nosotros, acá es, por ejemplo, todos los sistemas o plataformas en general que, por ejemplo, su organización puede tener. Acá yo podría colocar a todos los sistemas satelitales que se tengan, y a todos los terceros los podría tener de esta parte para saber en una forma macro qué es lo que tengo. Sistemas satelitales, el sistema macro, qué tengo a nivel de analítica, si es que yo tengo diferentes soluciones como front, ¿sí? Tengo, por ejemplo, estoy utilizando alguna solución de un ERP de SAP, por ejemplo, o estoy utilizando alguna solución de Oracle, o estoy utilizando algo de Microsoft, por ejemplo, todo eso lo tengo acá. Si estoy utilizando acá, yo podría decir, bueno, yo tengo un gestor documental X. Tengo un BPM que es de IBM, por ejemplo. Entonces, todo eso yo lo empiezo a colocar y decir que tengo un mapa de todas las soluciones a nivel de arquitectura. Aquí ya viene el tema de la infraestructura como tal, y aquí yo tengo que decir, bueno, a nivel de redes, ¿cómo lo estoy manejando? A nivel de almacenamiento, ¿sí? Como tengo la NAS, ¿sí? Como tengo la SAN, si tengo nube, ¿sí? ¿Cómo manejo el tema de los respaldos? El tema del hardware como tal. Si yo tengo algo que me soporta el tema de contenedores y Kubernetes, entonces todo esto lo veo a nivel de infraestructura. Y de la mano veo el tema de seguridad que me acompaña para la infraestructura y para las redes. Yo tengo que tener todo esto manejado de una forma directa. Y aparte tengo toda la capa media, que sería el manejo de algún ESB, de algún API Gateway o el tema de los microservicios con algunos contenedores. Esta visión de arquitectura
Este es un ejemplo de lo que nosotros podríamos tener a la hora que nos digan, miren, quisiera ver cuál es la arquitectura macro desde una perspectiva tecnológica de su organización. Entonces ustedes pueden mostrar, esto es lo que tenemos a nivel de una arquitectura. Ok, este es uno de los ejemplos o ejercicios que vamos a hacer nosotros. Yo lo voy a hacer en Miro y luego pues ustedes pueden usar Miro, pueden usar Word o lo que quieran para diseñar. Lo que ustedes van a diseñar va a ser el proceso del MVP de su proyecto como tal, para que no hagamos dos cosas y trabajen más, por ejemplo. Y es parte de lo que se les pide ahí en el proyecto. Por ejemplo, cuando hacemos un desacople bien, tenemos dos perspectivas, el top-down y el bottom-up. El top-down me dice, yo parto desde tu lógica de procesos hacia este punto, ¿ok? Pero si yo parto del bottom-up, eso significa yo parto de lo que tengo en mi inventario de tecnología hacia arriba y ambos se complementan. Ok, entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de una apertura de cuenta monetaria digital, X, y tengo las capas que vimos anteriormente, ¿sí? ¿Cuáles son esas capas? Estas que están acá. Estas que me da bien, yo las tengo aquí. Tengo la capa de aplicaciones, la capa de procesos, reglas o lógica de negocios. A veces esto está separado. El tema de robótica, gestor documental, APIs, microservicios o servicios, o el tema de SOA y artefactos. Ok, entonces yo empiezo a decir, bueno, si la apertura de cuenta monetaria digital la quiero hacer en dos canales, ok, este es un ejemplo de una banca, ¿sí? En una banca virtual o en la app, ok, puedo agregar otro canal, no importa. No importa por qué razón, porque lo que manda es el proceso. Entonces yo digo, bueno, el proceso está compuesto de 5 grandes actividades. El primero es la validación del cliente. Entonces yo digo, bueno, estas para iniciar van a iniciar por esta parte del proceso. Luego tiene crear cliente, asignar producto, crear producto y pues ya tengo el monedero virtual o la billetera virtual. Pero resulta que yo no puedo colocar lógica de negocio en esto. ¿Por qué razón? Porque cuando yo diseño en un desacople bien, yo tengo que reutilizar esta validación cliente en este proceso de apertura de cuenta monetaria digital. Lo puedo usar en la apertura de cuenta X o quiero, por ejemplo, crear un crédito, por ejemplo, o quiero crear un plazo fijo, o quiero crear cualquier otro tipo de productos, yo necesito siempre este proceso. Ah, también necesito este proceso y también necesito este proceso. Puede ser que alguno en particular no me va a funcionar. Por ejemplo, este monedero virtual puede ser que solo me funcione en este, pero los demás sí los puedo reutilizar en cualquier otro proceso de negocio. Y la clave es que yo no le agregue lógica para que pueda reutilizarlo. Entonces puede ser que para esta apertura de cuenta, para este producto, yo necesito desacoplar las reglas, y a esas reglas le voy a llamar reglas o lógica de negocio. Por ejemplo, solo para la apertura de cuenta de monedero digital, yo tengo que validar al cliente en una lista negra. Puede ser que para la apertura de una cuenta de ahorros para un niño, puede ser que yo no necesite ver un tema de lista negra, por ejemplo, si la regulación no me lo pide. Entonces no hace falta de esto, pero yo utilizo el mismo proceso. Pero para este sí necesito. Entonces saco, bueno, la validación de cliente necesita una lista negra. Ok, esa es una regla de negocio. Ok, si yo quiero crear el cliente, tengo que validar si es un cliente VIP o no. ¿Y cómo depende de eso? Si por ejemplo el cliente quiere aperturar su cuenta en monedero digital con más de 20,000, entonces pues ya lo coloco como un cliente VIP. Entonces lo valido como tal y también cuando quiere crear el cliente yo ya tengo esta regla de negocio. La tengo fuera del proceso, pero el proceso me sirve para diseñarla. Bueno, asignar el producto, ok. Necesito de una tasa preferencial. La tasa no se la dejo al proceso, sino que la dejo afuera. Y digo que para este producto la tasa preferencial es del
0.3%. A la hora de crear el producto, pues este no tiene ninguna regla asociada, pero el monedero virtual sí. Entonces, puede ser que en algunos casos yo tenga alguna regla en particular para un monedero en específico. Puede ser que tenga tipologías de monederos y este sea el monedero premium que me va a dar a mí que pueda crear o que me puedan dar un préstamo más fácil, por ejemplo. Ok, luego de esto, yo el proceso, en validación de clientes, si se dan cuenta, llega ¿a dónde? A un catálogo y llega, bueno, solo únicamente está yendo este catálogo. Pero la regla de negocio sí se va más allá, ¿sí? Porque para un tema de lista negra, que es una regla de negocio, lo habilita, es cierto que lo habilita el proceso, pero la regla de negocio me está habilitando, ¿sí? Un tema de los datos. Este va a ir a los datos del cliente. ¿Y a dónde está yendo? A un tema de APIs. O sea, esta lista negra y esta validación necesitan de estas dos APIs para poder funcionar. Acá ya estoy conectando el negocio, ¿sí? Con la parte tecnológica. ¿Por qué razón? Porque para la parte tecnológica nosotros hablamos de servidores, hablamos de servicios, hablamos de web service, de los front como tal. Ok. ¿Qué más necesito para esto? Ok. Estos datos del cliente. Resulta que esta API consume un servicio o microservicio que se llama consulta cliente como tal. Ok, ya llegué. Y esta consulta cliente necesita un artefacto. ¿A qué le vamos a llamar artefacto? A todas aquellas APIs, SPs, tablas, archivos, base de datos, etcétera, que no sean propias del proceso, sino que sean de un tercero o de un sistema satelital. Por ejemplo, esta consulta cliente consulta un ACP que va a la base de datos, porque ahí tenemos a nuestros clientes. Ok. El segundo que está aquí, el catálogo de cliente, por ejemplo, es una API que consume un servicio y este servicio consulta una API de un core y esta como tal, pues ya llega al core como tal. Entonces, así es como se empieza a hacer la lógica. Crea cliente pasa directamente a donde por ejemplo, necesita que para crear el cliente yo le utilice un gestor documental para guardar el DPI y también que utilice la API del crear cliente y crear cliente pues utiliza un servicio que se llama validación de cliente que utiliza dos APIs de un tercero, por ejemplo de la Super y por ejemplo de RENAP. ¿Por qué? Porque va a validar la credencial antes de crear el cliente. Va a validar que él no tenga algún tema en temas de la Super, no sé, por algún tema de referencias y que nosotros lo estemos catalogando, por ejemplo. Así es como se empieza a diseñar. Y cada parte que empezamos a desacoplar tiene una solución que lo soporta. Un canal, pues puede ser cualquiera de las soluciones, cualquier front que nosotros hagamos. Por ejemplo, si estamos hablando en soluciones Java, pues un sitio web desarrollado en JCP que lo vayamos a colocar en un servidor de aplicaciones y que lo despleguemos la parte no, digamos, la parte estática, mejor dicho, dentro del servidor web como tal. Acá sí o sí tenemos que usar un tema de BPM. ¿Para qué? Para el tema de automatización de procesos. Si nosotros no lo tenemos, es muy probable que esto lo hagamos en la lógica de las pantallas, ¿sí? Las pantallas pueden hacerlo, pero hay soluciones que quitan la carga a los front y que lo que hacen es quitar esa carga y lo colocan en la solución que debería estar, que es en un BPM. Las reglas de negocio no las vamos a dejar en el front ni en el proceso como tradicionalmente existen. Cuando nosotros hacemos un front, por ejemplo, ustedes dicen, voy a crear esta apertura de cuenta. Creo el front con sus campos y coloco las pantallas por pasos y luego dentro de cada uno yo vengo o hago la lógica del front o se lo paso a la parte de los servicios. Pero lo que me dice a mí es, si tú quieres volver a reutilizar ese front, el proceso, sácale las reglas de negocio
y colócalo en un motor de reglas. Actualmente existen N cantidad de motores de reglas que se pueden utilizar, o los orquestadores en la capa de servicios también permiten hacer esto. Aquí es RPA, no RAP. Entonces, el tema de robótica, puede ser que yo necesite una automatización de algún RPA porque hay alguna solución que hoy solo lo hago desde un sitio web y no tengo API, si necesito salir ya con el producto. Entonces lo que hago es, hago un simulador con un RPA que consume una página y que me haga el simulador de que estoy consumiendo una API, pero realmente estoy consumiendo una página web que le estoy ingresando datos. Gestor documental, todo lo que tenga que ver con documentos, ¿sí? Existen soluciones en el mercado que pueden ayudarles a que todo lo que tenga que ver con documentos, con imágenes, ¿sí? Lo pueda manejar un gestor documental en la capa que corresponde. Los API Gateway, estos tienen valor sí y solo si nosotros estamos enfocados a exponer servicios. ¿Por qué? Porque nos facilita la exposición hacia afuera, nos da seguridad y nos da trazabilidad, aparte que las APIs nos permiten monetizarlos. Si nosotros no tenemos esta capa y queremos salir con externos, lo que nos va a tocar casi que por cada uno es crear una VPN, hacer alguna configuración en particular, aplicarles temas de seguridad a los servicios, porque estos están internamente, pero si tuviéramos un tema de un API Gateway, por ejemplo, pues fuera más fácil. El tema de los servicios, microservicios, aquí pues es como que ustedes tuvieran sus servicios en Java y los están colocando en un servidor de aplicaciones diferente a donde está el front, ¿sí? O tienen microservicios y los tienen en diferentes contenedores. O tienen un ESB o un bus de servicio, que ese es el último taller que vamos a hacer la otra semana, para exponerlo como tal, de una forma local. Cuando manejamos servicios, a veces es fácil que nuestra máscara sea el API Gateway como tal. ¿Se pueden exportar los servicios? Sí se puede. Depende también la tecnología en que estén desarrollados. Y los artefactos, pues esto no depende de quien lo esté desarrollando, pero sí depende del arquitecto saber qué componentes va a necesitar de acuerdo al proceso. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a hacer esto. Entonces, yo acá les voy a hacer un ejemplo en Miro para que podamos trabajar. A ver si falta alguno. Aquí estamos. Te les voy a colocar porque creo que siguen viendo la presentación. Bueno, sí pueden ver el Miro. Si me confirman. Sí, ingeniera. Sí, se ve. Gracias, gracias. Ok, si así no estoy hablando por separado. Ok. Tradicionalmente, si queremos ver el esquema que les mostré, nosotros tenemos esto. Hoy en día, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Hacemos una aplicación, ¿sí? El front, que nosotros comúnmente llamamos, y los servicios. Que atrás está la parte de datos y todo lo demás, sí. Pero a nivel de soluciones como tal, si se dan cuenta, los artefactos entran como una lista nada más si tuviéramos una base de datos, pero no en sí como tal. Entonces es desacoplar lo que hoy tengo en estas dos capas en múltiples capas. ¿Para qué? Para que no toda la transaccionalidad y para que yo pueda reutilizar cada uno de esos componentes en algo más atómico y reutilizable. Ok, entonces partiendo de eso, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Ustedes van a venir y van a trabajar. Ahí está. Entonces,
Vamos a hacer un ejemplo aquí, chiquito. Vamos a colocar estas capas que están aquí. Así las podemos hacer más grandes, así. Ok. Ahí pueden buscar aquí en Miro, hay diferentes plantillas, pero yo estoy usando uno porque está este mapa y pues lo he usado para esto. No quiere. Ok, vamos a separarlo. Así lo ponemos transparente. Listo. Ok, aquí tenemos la capa de aplicaciones. Tenemos la capa de procesos. Lo voy a hacer un poquito más para abajo. Ok. Qué belleza está. Lo estoy dividiendo las capas y ahorita vamos a trabajarlo. Listo. Bueno, aquí ya tengo las diferentes capas. Entonces, lo que voy a hacer es partir de, por ejemplo, vamos a hacer la inscripción de la universidad. Entonces, por ejemplo, voy a colocar aquí estas cajitas y voy a decir que vamos, para inscribirlo voy a hacer dentro del sitio web. Esa es la iniciativa, por ejemplo. Ok. Y resulta que ahorita solo eso. La universidad lo quiere hacer ahí o puede ser que ahorita quiera sacarlo y quiero hacerlo por WhatsApp. Sí. No, tiene un WhatsApp Business y ahí lo quiere hacer. Ok. Entonces lo tiene de la página web y desde el WhatsApp lo quiere hacer ahora. Ahora, yo tengo que identificar los procesos macro de inscripción. Entonces, por ejemplo, tengo ahorita el primero que sería validar alumno. Eso significa que yo tuve que ingresar al alumno, si es que existe o no. Si no existe, entonces, pues yo vengo y voy a crear al alumno. Ahí solo lo estoy creando, pero no lo estoy inscribiendo como tal. Voy a crear el alumno como tal, o es como decir que crear el estudiante. Bueno, ¿qué más necesito saber? Pues él para que se pueda inscribir necesita saber, por ejemplo, a qué facultad. Entonces va a seleccionar la facultad. Y se va a asignar asignación de facultad, asignación de pensum. Y vamos a colocar que, por ejemplo, bueno, tal vez el pensum. Sí, aquí el pensum significa colocar que él va a seleccionar los cursos que le corresponden y pues aquí ya lo inscribí. Bueno, aquí no estoy colocando algunas cosas que puede ser que para la inscripción yo necesito el pago, por ejemplo, ¿sí? Entonces puede ser que aquí necesite, aquí cuando diga asignación facultad, vamos a colocar mejor asignación de pensum.
Utilización de curso, mejor dicho. Aquí el pago. Yo aquí me lo estoy inventando. Ok, yo necesito estos 5 pasos, por ejemplo. Aquí me lo estoy inventando. Ok, ahora yo necesito saber qué lógica puede haber acá. Por ejemplo, yo puedo decir que un alumno, o sea, si es un exalumno, entonces yo valido si existe. Y si es un exalumno, entonces yo tengo ahorita una promoción como universidad de que les estoy dando el 25% de descuento, porque es exalumno como tal. Ok, pero, por ejemplo, también puedo colocar que si es un alumno que estuvo en otra carrera y que, por ejemplo, no pagó y que tiene un historial, entonces puede ser que yo a él, pues no le doy eso preferencial y entonces yo le estimo una multa del 10% porque pues ha tenido más récord y por ejemplo, pues se lo voy a colocar. Y voy a validar también a la hora de que pase esto, es que no tenga esas deudas. O sea, yo le puedo colocar ahí que si tiene deudas que las coloque. Entonces aquí es Estas serían como unas reglas de negocio. Para crear al alumno, pues puede ser que no necesite mayor cosa. La asignación de cursos sí, porque necesito validar que si el alumno es nuevo, no hay problema, pero si es un exalumno, que puede ser que el pensum tenga un pensum anterior, tenga que hacer una reestructuración. Entonces, si es un exalumno que tiene un pensum diferente al actual, va a tener que hacer una reestructuración. Y al final esto se resume en más dinero. Sí, el que sea una reestructuración significa más dinero. Ok. Bueno, y supongamos que esto son las reglas que yo he sacado de estos procesos. Y pues en el tema de pago, puedo aplicar otra cosa. Que si el alumno paga todo, o sea, si paga completo, le voy a dar o un descuento o un curso gratis. O sea, esas reglas no se las colocamos al pago, se las colocamos a la regla como por separado. Y pues ya se inscribe como tal. Entonces, todas estas validaciones o todas estas reglas, las fechas, la fecha, la tasa preferencial, algún tema de reestructuración, todo eso lo vamos sacando. Y luego pues yo digo, bueno, para este proceso necesito algo de robótica. Yo creo que sí, porque cuando haga el pago, yo hoy con el banco no tengo, o sea, entre el formulario que tengo en la universidad no es tan manual y no tengo tantas APIs. Entonces voy a tener uno que me haga el llenar el formulario de pago, ¿sí? Y acá tengo un tema de RPA. ¿Necesito tener un tema de documentos? Sí. Bueno, por ejemplo, al alumno que le voy a pedir, por ejemplo, todo lo que tenga que ver sus documentos de currícula, digamos que su título y todo lo demás. ¿Qué más necesito guardar? También necesito tener el tema de su DPI, DPI o pasaporte del extranjero. ¿Qué otro documento necesito tener? Necesito la boleta de pago. O sea, sí, aunque pague en línea, pero es igual, necesito la boleta. ¿Qué otra cosa necesito? Necesito que tenga antecedentes penales y policíacos. Entonces lo voy a colocar acá. Entonces yo ya genero, puede ser que, por ejemplo, yo aquí lo estoy colocando, pero cuando voy a crear al alumno, necesito, por ejemplo, el DPI, ¿sí?
para la asignación de cursos, puede ser que no, pero para el tema de la inscripción voy a necesitar en la boleta, ¿sí? Como tal. Para la asignación de cursos necesito la documentación curricular y para validar. Entonces, acá yo lo hice, pues tal vez no lo hice tan ordenado, pero sí, por cada uno debería de buscar qué documento necesito. Igual ahorita lo voy a ordenar. Ok. Para validar el alumno, ¿qué necesito? ¿Necesito una API? Sí. ¿Por qué? Porque esto lo va a consumir externamente. Entonces necesito la API. Sí. Entonces voy a colocar una API que se llama validar alumno. Resulta que esta API necesita de dos servicios. Una que me dé el listado de los tipos de alumnos que existen, como la universidad los ve, y una que se llame consulta para ver si existe. Estos son los dos. ¿Ok? Ok, para crear alumnos solo necesito una API que se llame crear. Y pues también está llamando a un... Hay APIs que no necesariamente tiene que tener un servicio, puede ir directamente a consumir. Resulta que para crear alumno, una cosa es validar y otra cosa es crear, pero también cuando yo necesito crearlo, siempre hace una consulta previa. Entonces, este servicio me va a servir otra vez. Okay. Asignación de curso, pago y todo lo demás. El pago, directamente va al formulario y puede ser que ni siquiera utilice un servicio como tal. Y vamos a poner que aquí está el de, vamos a colocar inscripción. Así, vamos a ver. Asignación. Y tengo el otro de inscripción. Entonces aquí yo empiezo a decir, bueno, voy a empezar a unir. Colocar las flechitas. El sitio web empieza por aquí y el web y el WhatsApp Business pues va a empezar también por acá. Y el proceso continúa. El proceso aquí sigue su lógica como tal. Pero yo lo puedo reutilizar en otro lado. Esto que estoy haciendo lo van a hacer ustedes también para su proyecto. Así es como van a diseñar el MVP. En capas. Que ahí les piden a ustedes que hagan un diseño desacoplado bien para esto. Okay. Resulta que la regla de negocio para validar al alumno está aquí. Si el alumno es ex, vamos a colocar esto, ¿sí? Y esto. Vamos a validar que tiene el alumno. Ok. Pues para crear el alumno no tengo alguno, pero para la asignación de cursos sí tengo un tema de reestructuración, esa es su regla de negocio. Y para el pago, pues tengo un descuento, pero la inscripción no tengo ninguna. Ok. Ahora, resulta que para la validación del alumno, yo necesito tener su DPI. Entonces, de este proceso sale esto. Para la asignación de cursos, necesito tener esto. Resulta que para crear el alumno, aunque este proceso sea otro paso, yo lo que sí voy a hacer es validar que la documentación sí esté cuando haya validado. Si no está, se lo va a tener que pedir. Para el pago, pues puede ser que no necesite aquí nada más, pero para la inscripción sí necesito que esté la boleta ya registrada, si no, no puedo inscribir al alumno. Y en antecedentes puede ser que para validar al alumno también necesito un tema de antecedentes penales y policíacos, todo lo demás. Ok. Para validar al alumno en el proceso, pues necesito una API.
¿sí? Y esta API necesita de dos componentes, tipo de alumno y consulta. Para crear el alumno, también necesito una API y esta API necesita la consulta del alumno y también me va a necesitar crear el alumno. Es parte del proceso o es parte de cómo funciona la API, cómo está orquestada. Ok, el tema del pago, acá no lo he colocado, pero resulta que el pago, como lo tengo con un RPA, por ejemplo, lo va a hacer aquí, porque esto, pues no, tengo algo que no se pega, digamos que no está automatizado, no hay una API internamente que yo tenga, pero yo sé que el pago lo hago directamente con el banco, ¿sí? No tengo ninguna API creada acá, porque a mí lo único que me va a quedar es la boleta como tal del pago cuando se haga la inscripción y el formulario que se va a llenar. Este formulario lo único que va a hacer es llenar y va a llenar una página del banco que que utilizo, por ejemplo, porque resulta que el banco no tiene una API. O puede ser que sí lo tenga, pero por ejemplo aquí lo vamos a colocar. Vamos a colocar aquí, que es una página. Una página web. ¿Qué otra cosa necesitamos? Y la inscripción vamos a colocar. Solo estoy colocando aquí porque como este no tiene un segmento, llena el formulario y el formulario llena una página web. Y esta página web es de un tercero. Por aquí la vamos a colocar. Todavía no he llegado a los artículos. Y la inscripción, pues, para la asignación de cursos este sí no necesita una API, por cómo es el proceso, es únicamente interno. Y la inscripción, pues, es directamente con este servicio. Acá no utilicé ninguna API. Podría usar una API, sí, pero puede ser que por cómo esté estructurado, esta parte está únicamente dentro de la universidad y nos expone en la parte del WhatsApp Business, por ejemplo. Ok, yo aquí ya encontré componentes de gestor documental, qué voy a hacer con un RPA, qué APIs voy a necesitar, qué servicios voy a necesitar. Y en este caso, cuando no tenga una API directamente y tengo que ir a una página web con un método GET que lo esté consumiendo, pues lo voy a usar acá. Ahorita viene la parte de artefactos. Para crear para conocer el tipo de alumno, voy a la base de datos y voy a consultar un SP. Para la consulta 2, resulta que también tengo otro SP que va a consultar el alumno. Para crearlo, sí voy a tener una API en vez de un SP, porque aquí la API ya es de un producto estándar que tenga en la universidad. Para la asignación, voy a tener una SP porque es un proceso de onboarding. Eso quiere decir que todavía no estoy inscrito. Es un proceso previo. Pero para la inscripción sí voy a tener una API. Okay. Entonces empiezo a mapear y digo, bueno, sí, esto necesita un SP, esto necesita un SP, esto necesita una API porque ya estoy creando al alumno, esto necesita la asignación, es únicamente un SP, y cuando lo inscribo, pues ya necesita de la API. Ok, ¿qué más significa esto? Pero aquí no estoy colocando los terceros. ¿Qué es todos los terceros? Bueno, voy a colocar que todos los terceros va a ser, por ejemplo, aquí tengo una base de datos, que es la base de mis clientes, si queremos llamarlo, o alumnos. Tengo un sistema, por ejemplo, tengo un ERP que me maneja a mí los alumnos cuando ya están inscritos, cuando ya los gestiono, que lo usaría como un core. Y tengo, por ejemplo, un tercero que va a ser el banco. Bancos X. Ok. Entonces, este CP viene a la base de datos. Esta base de datos. Esta API viene para acá. La página web llega al banco, al tercero. Y para las inscripciones, pues yo tengo esto que está acá. Y puede ser que yo necesite otra base de datos que no sea la que tengo ahí. La base de datos de, no sé, de gestión de cursos.
Y esa es la que va a estar acá. Entonces, yo lo que acabo de hacer acá es diseñar un proceso producto, ¿sí? En este caso, que sería inscribirme desde un WhatsApp Business de la universidad. Separé la lógica de negocios, diseñé el proceso, separé la lógica de negocios. Si utilicé algo de RPA paliativo, un tema de documentos, las APIs que necesito, los servicios y los componentes o los artefactos. Y todo lo tercero. Y luego aquí pues puedo decir que las datos están en la nube, esto también está en la nube, esto pues es del tercero, lo consumo por una VPN, por ejemplo. Y esto pues es on-premise porque todavía no lo he migrado a la nube. Básicamente esto sería diseñar bajo un esquema de VIA y esto es lo que ustedes tendrían que hacer para su ejemplo. Ok, sí siguen viendo la pantalla, ¿verdad? Desacople bien, top down, bottom up. Sí se ve. Listo. Bueno, entonces continuando con el ejercicio que ya hicimos ahí en Miro, ustedes pueden hacerlo también en Miro. Se les pide hacer esto, ¿sí? Hacer el desacople top down y bottom up bajo las capas bien, que son estas que están aquí, como hicimos el ejemplo. Y top down significa de arriba hacia abajo y bottom up de abajo hacia arriba. Eso significa que ustedes lo van a hacer todo como yo lo hice, de arriba hacia abajo y ahí cubren todas las capas. No hay otra forma. ¿Y qué van a hacer? Va a ser el proceso del MVP que ustedes van a presentar para el proyecto. Entonces, lo van a entregar el día que entreguen el proyecto, que va a ser la otra semana. Si alguien quiere certificarse, esta es el link. Igual esa presentación se la están compartir. Más o menos el curso pues nos vale entre 550 euros como tal. Y pues los documentos también son de paga. Por ahí también si a alguien les interesa sobre esto, toda la documentación sí es en inglés, pero por ahí les puedo pasar el link de la lectura de lo que está por ahí en algunos PDFs que están publicados. No se pueden descargar, pero sí se pueden ver. Se los puedo compartir para que puedan tener acceso a estos documentos que al final son de paga. Pero sí hay algunos en línea. Bien, ¿para qué sirve? Esto, tal vez recuérdense que ustedes llevan una maestría que llevan un enfoque en banca, entonces tienen que saber que el tema de Open Banking se basa en la premisa de que se tenga APIs expuestas, ¿sí? O sea, tengamos nuestras APIs o nuestros servicios publicados de modo de que puedan ser consumidos por un tercero. Y acá viene un tema de las fintech, de las big tech, las insurtech, que son las que se dedican, o empresas de tecnología que se dedican a los seguros, las fintech, empresas de tecnología que brindan servicios financieros, y las big tech, que no son más como las GAFA, que normalmente le llaman, que ahí tenemos pues a Amazon como ejemplo, ¿sí? Los frameworks que vemos acá está Vian, TOGAF, y aquí están todos los que le digo. Está, por ejemplo, Sacman, FEAP, y hay otros 120 más que no están por acá. Entre los dominios que hay que tener, pues está el tema de que hay que saber que la base son las APIs, la tendencia es usar la nube, ¿sí? Que pueden usar un premise, sí, pero la mayoría de soluciones de APIs que hoy van a encontrar en el mercado están en la nube. Aquí nos basamos en que en los procesos, las aplicaciones, la arquitectura como tal y la infraestructura. Aquí sí está separado. ¿Por qué? Porque a la arquitectura le vamos a llamar a todo aquello lógico y a la infraestructura lo que se soporta. ¿En qué sentido? En esto que está acá, nube y on-premise. Y en arquitectura lo vamos a llamar en todo lo que es lógico, capa de APIs y capa de servicios. Y pues no está de más el tema de la seguridad. ¿Qué mapas nosotros necesitamos desde una perspectiva tanto de Open Banking como arquitectura empresarial? El mapa de la organización, el mapa de procesos macro, de negocio, el mapa de los sistemas y el mapa de información, o sea, de datos. Y para que todo esto se pueda habilitar, necesitamos un tema de agilismo empresarial. ¿Qué significa? Yo puedo utilizar siempre en una base de arquitectura empresarial, puede ser TOGAF, cualquier otro, recomendable utilizar TOGAF aquí en Latinoamérica. Podemos utilizar Vian
pero hay un tema de Agility Help, que por ejemplo acá es para ver el tema de agilismo empresarial. Por ahí les voy a dar los link, una de las matrices que les puede servir a ustedes más adelante, pero el fin es que lo conozcan, que sepan qué es lo que tenemos nosotros para el tema de arquitectura y de agilismo empresarial. Eva va de la mano con esta buena práctica, que al final lo que nos da es un nivel de madurez. Tenemos la ISO 20022 y COVID, pero ya estamos hablando en un tema de gestión como tal, ¿sí? Recuerden que estos nos dan gestión, ya es una perspectiva. COVID, pues, nos sirve a nosotros desde la perspectiva de tecnología. Al principio era, pues, solo gobierno de TI, ahora sí es gobierno corporativo como tal. Y ITIL, pues, ya me voy al tema de prestación de servicios. Y todo esto, al tenerlo, me da agilismo empresarial. ¿Qué buenas prácticas puedo mencionar de lo que ustedes tienen que saber como arquitectos empresariales o arquitectos funcionales? Es el tema de TOGAF, que recordemos que nos da la pauta de la arquitectura empresarial, BIAN, que nos da ese framework para el desacople de servicios y en capas de los procesos, COVID, gobierno empresarial, y TIL me da el tema de servicios. Agility me da lo que me da es el de la agilismo empresarial, las ISO, que aquí voy a utilizar ISO para el riesgo y la ISO, por ejemplo, para el tema de gobierno empresarial, y el CMMI en temas de desarrollos es cómo voy a tener estructurado mi área de TI específicamente en un enfoque de fábricas de desarrollo. Modelos de referencia que podemos utilizar, partamos de una base. Utilicemos todos los procesos y dominios que COVID me da. Utilizo una parte que puede irse con el tema de la operativa con ITIL. Veo un tema de seguridad con la ISO 27000, ¿sí? Que aplica dentro de los DS, el tema de todo lo que tenga que ser la planificación, la gestión como tal, que aquí, como ven, en la gestión de cambio. Permítame, vamos a poner sí. Esto que está acá, todo esto es 27000. Si queremos cubrirlo dentro del rango de COVID. Tenemos por acá, ¿sí? La ISO 38500, que es la que nos sirve para el tema de gobierno empresarial o como tal. Aquí tenemos la ISO 31000 que va a abordar desde que nosotros tenemos la estrategia hasta los temas de control, que sería la ISO 31000, que habla sobre el tema de riesgos, y pues en temas de CMMI, para el tema de gestión, específicamente nosotros lo vamos a ver en temas de desarrollo. Ok, sí que eso es lo que nos puede servir como un mapa de las buenas prácticas consolidadas. Y el ADM, si ya queremos verlo aplicando buenas prácticas, podemos ver que en la preliminar podemos usar COVID, ¿sí? PMI para el tema de gestión de los proyectos y un tema de analítica de negocio. El BPM, pues esto va de la mano obviamente porque estamos viendo el tema de procesos de negocio. El tema de los sistemas como tal, aplicamos MMI desde la perspectiva de desarrollo y algunas de las técnicas de RUP. El tema de poder llevar a cabo la tecnología de la arquitectura como tal, como lo maneja la ADM, y los sistemas de información, pues los podemos gestionar mediante los servicios como lo que me permite a mí los procesos de ITIL, ¿sí? Que hace es asegurar la calidad a nivel de los SLAs, a nivel de los procesos, a nivel de gestión de cambio, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí ya utilizo diferentes buenas prácticas que me van apoyando y que yo tengo ya una hoja de ruta para saber que no estoy solo, que no solo voy a utilizar TOGAF, ¿sí? Sino que voy a utilizar N cantidad de buenas prácticas de acuerdo a la necesidad de la organización. Recuerden que también esto pues requiere un costo. ¿En qué sentido? Pues si yo no tengo el conocimiento como empresa ni expertise dentro de la organización, voy a tener que pagarle a un tercero, un consultor, o voy a tener que certificar a las personas y capacitarlos para que puedan aprender sobre esto.
Cuando necesito un modelo de agilismo empresarial, pues cuando necesito tener resultados medibles, tener una estrategia de transformación, necesito evaluar constantemente la arquitectura, un tema de capacidades, un tema de un continuum en este sentido de desarrollos constantes y tener ya un modelo de madurez de tecnología a nivel de el tema empresarial. Cuando hablamos de agilismo empresarial, esta es la buena práctica que debemos aplicar. Aquí les copio el link que está dentro de la presentación. Y lo que nos da esta nueva, no es nueva, sino que nos da esta buena práctica es la evaluación desde las diferentes perspectivas. Ellos le llaman radares. Y esos radares, pues yo puedo tener un radar de agilismo empresarial que tiene 7 rubros, ¿sí? O quiero yo saber un radar para ver si qué tan madura está mi organización en temas de transformación digital, pues utilizo esto, pues está la perspectiva de el modelo digital de negocio, las métricas que yo debería tener en una perspectiva digital, ¿sí? El tema del cumplimiento como tal, el tema de la analítica de datos, el tema del enfoque clientes y el tema de qué tecnologías tengo como habilitadores. Esto me permite a mí evaluar mi organización para medir el agilismo desde una perspectiva de transformación digital. Y si yo quiero ver agilidad empresarial, pues tengo estas 7. La más relevante es, por ejemplo, el tema del portafolio de los proyectos, el portafolio de liderazgo, el cómo voy a hacer de que cómo voy a habilitar de que la agilidad realmente se dé, qué tecnología tengo para habilitar la agilidad, el tema de esas métricas constantes e igual, si se dan cuenta, el enfoque del cliente realmente no se puede quitar. Es una de las perspectivas importantes. Y cómo está el tema de el nivel organizacional, su estructura, y si realmente eh, está con las bases para el tema de la agilidad empresarial. Este modelo de agilidad empresarial es esa ruedita, solo que ahora está en esta. Son estos, digamos que acá están como que fueran pilares, pero realmente pues son como las 7 perspectivas donde nosotros evaluamos a una organización, ¿sí? Acá es venir y decir, bueno, al cliente lo tengo que aterrizar. ¿Para qué? Para entenderlo, para descubrir y darle valor, ¿sí? Y tener un compromiso desde su perspectiva. El tema del catálogo de los proyectos, ¿sí? Tengo que tener una alineación estratégica enfocada a resultados, no a actividades, como constantemente están enfocados algunas organizaciones. Tener un tema más de corto tiempo, de capacidades que pueda medirlo en el menor tiempo, no esperar un año para medir, sino puedo hacerlo de una forma trimestral, por ejemplo, o antes. Y un tema de el gobierno y cómo estoy manejando el tema de los presupuestos, por ejemplo, el tema de la estructura organizacional, por ejemplo, si tengo un equipo y un diseño organizacional que se aplica al agilismo empresarial, roles de agilidad, si existen esos arquitectos y tengo esos mapas ya previstos, y tengo equipo de habilitación. Esto es hablar de esas diferentes células o equipos de trabajo, no solo técnicas, sino son técnicas funcionales que permiten que habilite esta parte, ¿sí? El tema de tener las capacidades y un cambio, ¿sí? Esto tiene que ver con la agilidad en equipos de tecnología, una planificación ágil y un tema de que de la mano con esos equipos de habilitación tenga los equipos también de negocio, que puedan estar en la apertura de crear de la mano los productos digitales o los nuevos productos o los nuevos diseños o lo que se quiera hacer, de la mano también con el equipo de tecnología. Aquí el tema de liderazgo y la cultura, por ejemplo, es qué tan ágil soy en temas de liderazgo. ¿Será que los que están en la cúspide toman las decisiones correspondientes y se hacen responsables o únicamente ejercen el rol de jefe? Eh, hay un tema de transición de gerentes. Aquí no es más, es enfocado a la administración adecuada de los recursos independientemente del rol y una cultura de agilidad. Y acá es hacer que suceda, ¿sí? O sea, que todo esto se habilite. ¿Mediante qué? Tener agentes de cambio. Son todos aquellos que van a estar
habilitando el tema de la cultura organizacional, gestión de cambios, bastante importante, tener métricas y tener este talento ágil para poder, pues, tener que realmente todo esto no se hace si no tenemos personas. Y el tema de que podemos tener personas, podemos tener liderazgo, podemos tener las capacidades, podemos tener una estructura organizacional mejor, el tema de los proyectos y pues tener un entendimiento del cliente, pero si no tenemos los habilitadores a nivel de tecnología, pues se quedarán en buenas iniciativas como tal. Aquí hay algunas ventajas que tal vez no se las voy a dar, pero resultados es que podemos tener equipos multifuncionales que van a poder aprovecharse, por ejemplo, vamos a tener un orden y vamos a poder activar la arquitectura empresarial y vamos a poder ver resultados importantes. Tal vez uno de los síntomas más importantes es esto. Normalmente hay organizaciones que trabajan con silos y con procesos que tienen mucha lógica y muchos pasos burocráticos que podrían mejorarse. Ok, entonces, hasta acá llegamos, estimados.